Hola, ah, soy Gonzalo. Ese es el taller sobre sistemas políticos alrededor del mundo, cómo funcionan y caracterizaciones para debate. Me voy a presentar, creo que ya más o menos me conocen. Entonces, será que está viendo el taller, no lo sé. Pero bueno, el taller tiene dos partes. La primera parte es sobre sistemas democráticos, la segunda parte es sobre Strongman Democracy. Podría haber añadido una tercera parte sobre dictaduras, que es como que ya el otro extremo, pero creo que hubiera sido innecesariamente largo el taller. Entonces, creo que con estos dos sistemas es suficiente para poder entender caracterizaciones y he añadido dos ejemplos de cada sistema para que puedan caracterizar en sus debates, que más o menos creo que son los ejemplos que más suelen repetirse en debate. Primero, sobre los sistemas democráticos. Quiero iniciar desafiando una premisa, que es que si la democracia es un bien en sí mismo. Creo que no. Muchas veces en debate, muchos equipos suelen cometer el error, bueno, no sé si es un error, porque al final es un consenso en la sala, pero muchas veces siento que se asume dentro del debate que la democracia es un bien en sí mismo. Entonces suele ganar el equipo que prueba que hay más democracia o que hay más países con democracia, cuando creo que no es cierto. Es decir, una democracia o un sistema democrático no es un bien en sí mismo, sino es un medio, porque al fin de cuentas la democracia o etcétera de sistema de gobierno es un elemento que ha sido creado con el objetivo de brindar bienestar. A ver, probablemente una dictadura no tenga ese objetivo, pero la mayoría de sistemas democráticos, ya sea, bueno, la mayoría de sistemas gubernamentales, ya sea una monarquía a lo mejor, probablemente fueron creados bajo el objetivo de brindar bienestar a la población o gobernar en sí. Entonces, la democracia es un medio, como cualquier otro medio para gobernar, que tiene como objetivo brindar bienestar. Por ende, a la hora de probar o a la hora de, en un argumento, explicar que la democracia o un sistema democrático es preferible, debe caracterizarse como preferible. ¿Cómo se suele caracterizar o cuáles son maneras sencillas de probar que la democracia es un bien o es un bien deseable o es un medio deseable frente a otros sistemas? Creo que primero la democracia lo que permite es la participación de la mayoría de las personas. Si bien es cierto que en algunos escenarios la democracia puede ser tachada bajo esta idea de la democracia es la dictadura de las mayorías, pero a fin de cuentas creo que es el sistema que garantiza la representación de una mayor cantidad de personas, más en algunos sistemas que en otros sistemas. Entonces, aquí es donde se tiene que justificar por qué la representación es algo bueno. Creo que es una manera sencilla de probarlo, que la representación es una manera por la cual las personas pueden dar a conocer sus necesidades al aparato gubernamental que es el Estado, para que el Estado pueda acudir a sus necesidades. Es decir, cuando las personas están representadas, pueden dar a conocer qué problemas tienen en su día a día y por ende el Estado a la hora de reconocer sus problemas tiene maneras de pasar políticas públicas o mecanismos para ayudar a las personas. Es decir, la democracia garantiza la representación y la representación es un bien para poder brindar bienestar. Pero la representación también en muchas ocasiones suele ser un bien en sí mismo. Es decir, no lo piensen en positivo, sino piénsenlo en negativo. Los grupos los grupos o las zonas que son menos representadas suelen ser las zonas más violentas o las zonas que más desconfían de los estados porque creen que el sistema del estado no sirve para representarlos, es un sistema que los ha excluido. Por ende, cuando hay grupos o cuando hay zonas que se ven poco representadas en la mayoría de países, suelen ser las zonas o los grupos más radicales o los grupos que consideran que el sistema no funciona y que debería explotarse o cambiarse por completo. Entonces, muchas veces el sentimiento de representación lo que hace es calmar o tranquilizar o dar una sensación de bienestar a muchos grupos que han sido que nunca han tenido una gran cantidad de representación. Por ende, la representación suele ser un mecanismo que permite, o sea, cuando no hay representación, muchos grupos suelen radicalizarse, mientras que otros grupos suelen utilizar la representación como un medio para poder pasar políticas públicas. Por ejemplo, comunidades indígenas o comunidades queer utilizan la representación como un medio para pasar políticas públicas, mientras que otros grupos, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha o con ideologías más radicales, cuando no tienen representación, suelen, por así decirlo, radicalizarse aún más y tener protestas o escenarios de violencia. Pero cuando tienen representación, a ver, la mayoría de esas ideologías son abiertamente poco persuasivas. Es decir, tener una ideología de extrema derecha viéndose representada, probablemente nadie crea sus mensajes o probablemente nadie crea que es algo bueno y el grado de representación que tienen tampoco es mucho, es decir, probablemente tengan un 1 o un 2% en esos escenarios particulares.
pero creo que al menos es suficiente para brindar ese sentimiento de representación y que no se radicalicen aún más. Entonces, esas son razones de por qué la representación puede ser algo deseable dentro de una democracia. Otras razones por las cuales una democracia puede ser deseable es porque, eh, aparte de la representación, creo que la representación es la razón principal. Ahora, estoy pensando en razones que se me ocurran de por qué la democracia puede ser un bien deseable. Eh, lo dejo para después, a ver si se me ocurre una más. La general suele ser la representación. Bueno, o sea, la democracia también es un sistema político que tiene bastantes contrapesos y tiene bastantes mecanismos para poder controlar a las personas en el poder. Es decir, no es únicamente representar, sino es también fiscalizar a las personas que están en esa situación para poder exigirles mínimos y para poder controlarlos en escenarios donde se excedan. Es decir, el voto, como puedes votar a favor de una persona, también puedes no votar a favor de esa persona en un futuro, o las democracias suelen tener bastantes sistemas de check and balances. Es decir, muchas veces, por ejemplo, el presidente fiscaliza al Congreso y el Congreso fiscaliza al presidente, o dentro de la democracia se crean instituciones como la Fiscalía que buscan regular ambas instancias. Es decir, creo que las democracias suelen tener mecanismos de control a quien le damos el poder, porque como la población puede atribuir el poder, la población también puede dar o retirar el poder a las personas que se lo ha atribuido. Por ende, las democracias suelen ser un sistema en el cual eso se cumple. También hay otros escenarios donde se cumple, pero creo que la democracia es el principal, o sea, al menos el escenario donde las personas también deciden quién puede controlar a los poderes, pero la población también tiene una injerencia directa sobre quién controla. Porque si bien a lo mejor las agencias o las instituciones fiscalizadoras existen en ambos lados del debate, es decir, en muchos sistemas políticos, el voto de la población o la aprobación de la población suele ser algo principal de la democracia. Bueno, ¿qué características cumple un sistema democrático? Yo creo que suele tener tres características clave. Creo que hay más y pueden buscar papers en internet y les va a decir, hay 80 condiciones que cumplen los sistemas democráticos. Pero creo que las tres más claras para debate es, primero, que hay una oposición política, pero no una oposición política del 1%, sino una oposición política que tenga capacidad de manifestarse, que tenga control de algunos medios de comunicación, que tenga un grupo de personas que los apoye, que no esté perseguida por el partido en mayoritario, que tenga redes de financiamiento como el partido político. Es decir, creo que en muchas democracias, entre comillas, por ejemplo India o por ejemplo Hungría, que vamos a ver después, hay oposiciones políticas, pero son oposiciones políticas que están desfinanciadas, que están perseguidas, que están censuradas. Entonces, es distinto tener una oposición política a tener una oposición política funcional. Entonces, los sistemas democráticos suelen tener oposiciones políticas funcionales que permiten controlar a los partidos en el poder. La segunda parte es con respecto al sistema de votaciones transparente. A ver, muchos democracias, entre comillas, pseudodemocracias, suelen ingerir en fraude o suelen tener votaciones con poca control internacional o con muchas cosas extrañas. Por ejemplo, en el papel se supone que Venezuela es una democracia, pero es conocimiento público que la mayoría de las elecciones son muy poco transparentes o que están llenas de cosas súper extrañas o un montón de cosas súper shady que no tienes que ser un experto para saberlo. Es decir, tener un sistema de votaciones no garantiza que sea un sistema democrático, sino el sistema de votaciones debe ser transparente y debe tener organismos eficientes de control, ya sea internacional, ya sea locales, que permitan controlar que el voto de las personas esté siendo ejercido de una manera correcta. Pero también el sistema de votaciones no es únicamente que sea transparente, sino que las personas puedan votar sin miedo a una repercusión. Es decir, muchos partidos políticos ya suelen hacer ambas cosas, suelen intentar convencer a la población mediante cosas, mediante beneficios, mediante promesas, que suelen ser escenarios de populismo, que el populismo es un claro ataque a la democracia, pero también suele ser lo contrario, es decir, muchos grupos de oposición, que eso se vincula al punto uno, suelen ser censurados, suelen ser controlados, suelen ser marginados, entonces creo que muchas veces el voto de las personas está coaccionado por el poder en sistemas que no son democráticos, entonces un sistema democrático es el que cumple un sistema de votación transparente. Pero tercero es que hay libertad de expresión, que las personas puedan opinar lo que quieran sobre el gobierno, que puedan decirles que las cosas están mal o las cosas están bien sin algo que los esté controlando o sin miedo que alguien les vaya a decir algo. Muchos sistemas que se caracterizan como democráticos, pero no lo son, suelen tener los medios coactados para el partido ganador, o suelen no tener mucha libertad de prensa, o suelen censurar a las personas, o suelen perseguirlas, etcétera. Entonces, creo que
se entiende cómo funciona lo de la libertad de expresión y por ende creo que esas son las tres cosas principales que cumple el sistema democrático. Ejemplos. Creo que el primer ejemplo de la democracia más utilizada en el mundo es Estados Unidos y lo que más se utiliza en el debate, pero aún así creo que es importante, no creo que todo el mundo lo sepa o muchas veces he escuchado caracterizaciones raras sobre cómo funciona el sistema de votación de los Estados Unidos. La primera parte es que existen elecciones primarias. A ver, tienes dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Hay más partidos, no son solamente dos partidos, pero los otros partidos suelen tener una competencia injusta o es muy complicado ganar a cualquiera de los otros partidos. Es decir, hay muchos partidos independientes dentro de Estados Unidos, pero suelen estar en condiciones muy complicadas para competir contra los partidos más grandes que ya tienen captada la mayoría de personas, tienen los medios de comunicación, tienen muchísimas cosas. Por eso se considera que en la práctica el sistema de Estados Unidos es un sistema bipartidista, ¿no? En la mayoría de otros partidos están fuertemente excluidos y no pueden como que participar. Entonces, dentro de ambos partidos, el Partido Republicano y el Demócrata, se realizan elecciones primarias, donde dentro del partido se elige quién va a ser el representante de la presidencia. Por ejemplo, el, los republicanos tienen a Trump y los demócratas eligieron a Biden antes, ¿no? Entonces, como tienen capacidad de asignar quién va a ser el representante, luego quitaron a Biden y pusieron a Kamala. O, por ejemplo, perfectamente el Partido Republicano pudo haber quitado a Trump y puesto a cualquier otra persona. Es decir, no es que aparezca una persona y diga yo soy el representante republicano porque me da la gana, sino el partido tiene que elegir a una persona que los gobierne y como puede elegirla, también puede retirarla y poner a la persona que quiera. Lo segundo es que el sistema de Estados Unidos funciona mediante votos electorales, no funciona como otras democracias. Por ejemplo, en Perú gana quien tiene la mayoría de la población, sino acá se da mediante el mecanismo de votos electorales. Que a ver, cada estado, que son 50 estados en los Estados Unidos, tiene una cantidad de votos electorales. Se le asigna, bueno, se le suele asignar con base en la cantidad de personas que viven. Por ejemplo, en Washington tiene más votos electorales que lo que tiene Maine o lo que tiene otro estado que no tiene muchas personas, ¿no? Entonces, en esos estados, los votos electorales se asignan no proporcionalmente. No es que, por ejemplo, en Washington vota un 60% demócratas, 40% republicanos, y ese es el porcentaje en el cual se dividen los votos electorales. No, sino que el partido que tenga la mayoría de votos, por ejemplo, miren acá en Carolina del Norte, que es este estado de acá, Trump gana con un 51% y Kamala tiene un 47,6%. Hay una diferencia de 183.000 votos entre ambos. Pero estos 2.715.000 votos ya no valen nada, porque como Trump tiene la mayoría, todos los votos electorales suelen ir para Trump. Eso es algo que se critica mucho dentro del sistema de Estados Unidos, porque imagínate que ganas un estado por una diferencia de 100.000 votos o por una diferencia de 1.000 votos. Aunque solamente hay una diferencia de 1.000 votos, el partido que gana la mayoría es el partido que se lleva todos los votos electorales. Entonces, acá la pregunta es, dentro de Estados Unidos, ¿hay realmente una representación de las personas dentro de estos estados a la hora de elegir a sus presidentes? Probablemente la respuesta sea no, pero aún así las personas tienen otros mecanismos de representación que vamos a verlos después. Pero, ajá, es decir, gana la mayoría dentro de esos estados. Es decir, la mayoría gana todos los votos electorales. Los votos electorales no se pueden dividir, a excepción de unos pocos estados, que si no estoy mal era Alaska y Maine. No me acuerdo muy bien, probablemente esté mal. Pero hay algunos estados que sí se pueden dividir, que son como que dos o tres estados y son muy pocos votos. Entonces, en la mayoría de estados y los más grandes, como que en el 95% de estados, no se pueden dividir los votos y el partido que gana la mayoría se lleva todos los votos electorales. Se deben llegar a 270 votos para ganar. Entonces, el partido que recolecte los 270 votos suele ser el partido que gana la presidencia. Eso es más o menos la manera en la que funciona el sistema electoral. Pero también hay otras votaciones. Hay dos otras votaciones principales. Primero, las votaciones a los representantes, porque en Estados Unidos el Congreso tiene dos cámaras, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. La Cámara de Representantes hay 435 miembros dentro de esta Cámara y cada estado elige una cantidad de esos representantes con base en su tamaño, de nuevo. Eh, Acá no es tanto como funcionaba como con los votos electorales, es decir,
en un estado puede elegirse unos demócratas y en otro estado se puede elegir a otros republicanos. Es decir, en el mismo estado pueden salir republicanos y demócratas, no es tanto como que solamente ganan republicanos y solamente ganan demócratas, que es como funciona en el sistema electoral. Y también está el Senado. El Senado es un poco distinto, porque el Senado no se distribuye de manera proporcional, sino que cada estado tiene dos miembros en el Senado que puede elegir. Es decir, el estado más grande y el estado más chiquito, ambos solamente pueden elegir a dos personas para el Senado. Por ende, como hay 50 estados, hay 100 personas dentro del Senado y se suelen elegir también por mayoría simple. Entonces, cada estado suele elegir a dos personas para el Senado. ¿Por qué les explico esto? Es porque tenemos que entender cuáles son las funciones del Senado las funciones de la Cámara de Representantes. Eso es importante para hacer caracterizaciones, para saber qué tanto poder puede llegar a tener una persona dentro del sistema de Estados Unidos. Les digo esto porque muchas veces en los debates sobre Estados Unidos o si se debería responder Estados Unidos de cierta manera o no, eh, suelen haber caracterizaciones como Trump es el presidente y puede hacer lo que quiera y está loco, entonces va a hacer lo que quiera, entonces no hay que estar con Estados Unidos. Y creo que muchas de esas caracterizaciones pueden ser refutadas con la realidad o conociendo los mecanismos electorales o los mecanismos políticos que existen dentro de Estados Unidos para controlar el poder. Es decir, qué cosas son funciones del presidente y qué cosas no son funciones del presidente. Y por ende es de que les quiero explicar qué es el poder del Senado y la Cámara de Representantes. Primero que el Senado y la Cámara de Representantes tienen poder de proponer leyes y cualquier ley que se vaya a pasar tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Es decir, no basta únicamente con que la Cámara de Representantes voten todos a favor de una ley, sino que en el Senado también se debe aprobar dicha ley para que la ley pueda pasar. El presidente tiene poder de veto, es decir, el presidente puede decir, no, no quiero que se pase una ley pro migrantes, digamos. Pero si el Senado y la Cámara de Representantes, dos tercios, están en contra del veto, se puede sobreponer el veto del presidente. Es decir, si el Senado y la Cámara de Representantes dice, vamos a hacer políticas pro migrantes, y Trump se para y dice, no, no las quiero. Pero dos tercios del Senado y la Cámara de Representantes dicen, sí, hay que tenerlas, se puede overrulear el veto que puede llegar a tener el presidente. Es decir, el presidente no puede hacer todo lo que quiera, sino las leyes que quiera proponer deben aprobarse mediante el Senado y la Cámara de Representantes, a excepción de unas leyes que les voy a explicar abajo. Lo segundo es que el Senado y la Cámara de Representantes tienen poder sobre el presupuesto, es decir, pueden decir a dónde van a irse los fondos públicos, qué leyes de impuestos se van a hacer, a qué se va a destinar el gasto federal. Claro, el presidente puede proponer dichas cosas, pero es el Senado y la Cámara de Representantes quienes tienen que ratificar o quienes tienen que aprobar aquellas decisiones. Lo tercero es que tienen mecanismos de fiscalización, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes tienen maneras de poder investigar al presidente, pueden supervisar las políticas públicas que se pasen, pueden hacerle un impeachment al presidente, que es más o menos como retirarle la confianza o decir que en el Senado y la Cámara de Representantes ya no confían en este presidente y lo censuran, no hacen muchos mecanismos para poder quitarle la cantidad de poder que tienen. Es decir, el Senado y la Cámara de Representantes sirven como mecanismos de fiscalización, no solamente entre ellos, sino también al poder más grande que es el presidente. Pero cuarto, el Senado y la Cámara de Representantes suelen aprobar los jueces federales, los embajadores, los funcionarios públicos. Acuérdense que en Estados Unidos suelen elegir los jueces que van a estar en los distintos poderes judiciales. Es el Senado y la Cámara de Representantes quienes eligen a aquellos jueces o los aprueban, porque muchas veces el presidente puede poner personas en las funciones públicas, por ejemplo, el presidente puede poner a una persona dentro de la Reserva Federal, pero la Cámara de Representantes y el Senado tiene que aprobar eso para que pueda ser cierto. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el punto de caracterización que quiero que entiendan con todo esto? Es que particularmente la victoria actual de Trump es una victoria que es bastante abrumadora y que le da mucho poder. A ver, no lo puse en la diapositiva, pero voy a buscarlo en mi otra pantalla para que puedan verlo. Pero en el Senado de Estados Unidos, pues, y en la Cámara de Representantes, la victoria de Trump no ha sido particularmente abrumadora, pero sí han ganado una mayoría que antes no tenían. A ver, estoy compartiendo acá la pantalla. Eh, Voy a ver si se puede ver. No lo puse en el PPT. Acá está. Es decir, el Partido Republicano actualmente tiene 53 personas en el Senado y el Partido Demócrata únicamente tiene
47, lo cual hay una victoria clara de Trump y también esta victoria se replica en en la Cámara de Representantes. Es decir, si bien es cierto que hay mecanismos de contrapeso, pues bueno, ay, me fui a los slides. La mayoría de esos mecanismos de contrapeso también tienen personas republicanas que tienen particularmente la mayoría. Es decir, también hay una mayoría en la Cámara de Representantes y también hay una mayoría en el Senado, lo cual nos pone la duda o pone el miedo a las personas que tiene bastante poder, es decir, es una victoria histórica. Creo que no sé si ha habido otro partido, probablemente sí, otro presidente que haya ganado con mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes y también mayoría popular. Creo que Trump es de los pocos que lo ha hecho en la historia. Por ende, si bien hay mecanismos de contrapesos, también hay razones para creer que los mecanismos de contrapesos no muchas veces van a ser efectivos por la manera en la que se ha ejercido la victoria. Entonces, hay dos puntos de caracterización. Se puede caracterizar que hay mecanismos para controlar el poder, pero también hay manera de caracterizar que la manera particular en la que ha estado la victoria hace que esos mecanismos existan. Claro, a ver, tampoco es que sea un 90-10, es un 6-4, es más, es un 53-47. Sí, existen, pero particularmente tienen menos poder que antes, hay más razones para creer que son menos fuertes que antes, hay maneras de poder saltarse muchas cosas, ya depende cuál es el objetivo que quieran hacer con esa caracterización. Ahí quiero llegar con todo esto, que Trump no actúa solo. Las leyes fiscales o las leyes de impuestos y aranceles deben ser aprobadas, aunque la manera en la que se ha hecho estas leyes, en particular las leyes que han salido esta semana con respecto a los aranceles que se pusieron a Canadá y a México, si no estoy mal, se han hecho mediante la figura de la IEPA, que es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que es una ley o es un sí, eso es una ley que establece que el presidente puede pasar leyes económicas para proteger a su país en tiempos de crisis. Y esas leyes económicas que se han pasado han sido los aranceles. Entonces, lo que ha hecho Trump ha sido decir, bueno, la situación del comercio internacional actual con China, Canadá, con México es una situación de crisis para los Estados Unidos. Entonces, tengo poder para legislar dentro de esta crisis y pasar las leyes que me dé la gana. Entonces, en un escenario normal, las leyes de aranceles que se pusieron la semana pasada no podrían haberse pasado de manera tan rápida porque el Senado y la Cámara de Representantes hubieran tenido que aprobarlo, pero particularmente el mecanismo que tiene Trump, que ha hecho para saltar el poder, ha sido llamar a la IEPA, y es la manera en la cual se ha hecho estas leyes de aranceles. Pero ojo, si bien puede poner leyes, también tiene contrapesos. Por ejemplo, la ley que quería poner para quitar la ciudadanía de nacimiento no pasó, porque claramente las personas dentro del Senado lo llamaron como inconstitucional, porque no puedes negarle ese derecho a las personas. Entonces, no tiene un poder absoluto, pero sí tiene maneras de esquivar alguno de esas cosas de poder. Pero segundo, tampoco tiene poder sobre la Reserva Federal. Es algo también que me sucedió en un debate que estuve hace poco, que era sobre si Trump podía tener poder sobre la Reserva Federal, que es lo que mueve y maneja el dólar. No. La respuesta corta, no. La respuesta corta es no. La respuesta larga es no, pero puede influenciar. La respuesta corta es no. El Fed lo que hace es mover las políticas monetarias, cosas como subir o bajar la tasa de interés para incrementar o reducir la cantidad de dinero que hay en el mercado. Vender o comprar bonos de gobierno para que haya más cantidad de dinero o haya menos cantidad de gobierno, más moneda extranjera, menos moneda extranjera, lo cual fortalece o disminuye el poder del dólar. Puede subir o bajar la tasa de encaje, lo cual significa que los bancos tienen que tener más plata en sus arcas o tienen que tener menos plata en sus arcas, lo cual significa que pueden prestar más dinero o pueden prestar menos dinero. Esas suelen ser políticas monetarias, que lo que hacen es eh, manejar el valor de la moneda de acuerdo a las necesidades específicas. Si quieres hacer una reactivación económica y quieres que haya más flujo dentro del mercado, pues disminuyes la tasa de interés para que se hayan más préstamos y las empresas tengan más plata y construyan más cosas, lo cual las personas tengan más trabajos o pueden acceder a más servicios o a más productos. Son esa clase de políticas que el FED tiene poder exclusivo. Trump no puede dictaminar o no puede pasar una de esas políticas sin que, es decir, ni siquiera puede proponerla. El FED tiene autonomía para hacerlo. Pero Trump sí puede hacer dos cosas para influenciar en el FED. La primera es elegir a las personas que están en el FED, porque el presidente del FED, lo que sea, el encargado principal, no sale de la nada. Es decir, es el poder ejecutivo que lo elige y el poder legislativo, o sea, el Congreso y la Cámara de Representantes, el Senado, quien lo aprueba, lo cual significa que no puede pasar políticas directas, pero sí puede elegir quién está gobernando. Ojo con eso. Pero lo segundo
es que el FED suele funcionar a la par de los impuestos y el FED no controla los impuestos. ¿Saben quién controla los impuestos? El poder legislativo y en parte Trump, por las caracterizaciones que le di antes, lo cual significa que el FED el valor de la moneda se puede ver afectado por Trump y el Congreso, porque cuando ellos ponen políticas que aumentan los impuestos, reducen los impuestos, etcétera, de cosas, también afectan a la cantidad de moneda que existe en el mercado. Entonces, directamente no pueden ejercer poder sobre el Fed, pero las políticas que pasen suelen afectar al Fed y a las personas de ahí adentro. Entonces, ajá, esa es más o menos la caracterización. No tiene poder, pero tiene manera de influenciar, elegir a las personas, quitarles dinero mediante impuestos, o sea, hacer sus condiciones de trabajo más difíciles. Porque es como, imagínate que estás en un avión y quieres manejar el avión y quieres que funcione bien, pero hay una persona que está jodiendo el avión o que está, no sé, metiendo palos en los motores o está quitándole la gasolina. Más o menos así es como funciona. Tienes poder para yo lo que te está medianamente interrumpiendo. Ojo, no únicamente tiene que hacer las cosas mal, ¿ah? Trump puede hacer las cosas bien para que el Fed tenga mayor poder. No soy una persona pro o anti-Trump que va a decirles Trump es una mierda, pero la mayoría de caracterizaciones que escuchamos en debate llevan estas cosas, de que va a tomar decisiones extrañas. Esa es la caracterización dentro de debate, que se sienta la caracterización en la realidad. En debate, así es como creo que es la manera efectiva de hacerlo. No creo que sea esto la realidad, mucho ojito con eso, pero creo que la mayoría de cosas que puede hacer sí pueden influenciar el poder del FED para bien o para mal. Eso es con respecto a Estados Unidos. Lo que quiero que rescaten de toda esta explicación es Estados Unidos es una democracia que no siempre representa a la mayoría de personas porque por el sistema de los votos electorales, pero las personas tienen maneras de representarse mediante el voto de la Cámara de Representantes y el voto del Senado, lo cual controla la cantidad de poder que existe en el presidente. Es decir, tiene poder, pero no tiene todo el poder y las personas tienen maneras de representarse mediante otros mecanismos que controlan el poder que ha sido elegido por la mayoría. Por ende, sí, la democracia puede ser la dictadura de las mayorías, pero no, tampoco es la dictadura de las mayorías. El segundo ejemplo más importante dentro de debate es el ejemplo de la Unión Europea. Las elecciones de la Unión Europea no es cada país ejerce dice yo quiero que salga X personas, sino que más o menos dentro de cada país se hacen unas votaciones y cada país tiene una cantidad de escaños y dentro de esas votaciones se elige a la Unión Europea. Miren, dentro de la Unión Europea hay 705 escaños que se dividen proporcionalmente en 27 países. Por ejemplo, Alemania es el país que más escaños tiene, que son 96 y Malta es uno de los países que menos escaños tiene, que tiene 6. Eso significa que a más grande el país, extensión territorial, etcétera, de criterios que se ejercen, se designan más escaños dentro del Parlamento Europeo, mientras que hay menos escaños en el Parlamento Europeo. Los ciudadanos de cada país tienen que elegir el Parlamento. Por ejemplo, en Alemania se hicieron votaciones y 31 personas votaron por el PPE, que es el partido de derecha en Europa. Se me fue el nombre, lo estaba buscando. El Partido Popular Europeo, 4 personas votaron por la izquierda, 15 personas votaron por los verdes, 14 personas votaron por el SID, que es un partido como que es socialista de izquierda, 8 personas votaron por Renovación Europea, es decir, no es que 8 personas hayan votado por Renovación Europea, me confundí. La manera en la que funciona es de que es proporcionalmente, es decir, de la cantidad entera de la población se ejercieron 8 votos para Renovación Europea, 31 votos para el Partido Popular Europeo, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así es la manera en la que funciona. Es decir, hay votos proporcionales dentro del país que luego se transmiten al Parlamento Europeo. Dentro del Parlamento Europeo, la función principal es aprobar y rechazar leyes. No tienen capacidad de proponer leyes, quienes proponen las leyes es la Comisión Europea, pero lo que hacen es más o menos decidir si una ley se aprueba o no se aprueba. La manera en la que se elige el Parlamento Europeo es así, como ya lo expliqué. Cada país las personas dentro del país ejercen votos, esos votos se hacen proporcionales a la cantidad de escaños que tienen los países y de ahí es como se elige el Parlamento Europeo. Y luego está la Comisión Europea, que es la otra parte de la Unión Europea, que son como que lo que está por encima del Parlamento Europeo, que son más o menos las personas que pueden proponer las leyes para que se debatan, se aprueben, se modifiquen o que se rechacen dentro de la Unión Europea.
los partidos políticos y los jefes de Estado suelen presentar candidatos, las cuales suelen ir acorde a las elecciones de Parlamento. A ver, si en Alemania ganó el Partido Popular Europeo, probablemente el representante que elijan sea una persona del Partido Popular Europeo, ¿no? Entonces, cada país suele elegir a una persona para que vaya dentro de la comisión y al mismo tiempo se tiene que elegir al presidente de la comisión, que suele ser presentada también por los jefes de los estados y los partidos políticos. Actualmente, si no estoy mal, es von der Leyen. Y para que se pase o para que se apruebe que dicho candidato sea el presidente o la presidenta de la Unión Europea, tiene que ser aprobado por el Parlamento. Es decir, primero se elige al Parlamento, después de ese Parlamento se propone una persona para que sea el presidente o la presidenta de la Comisión Europea, y esa persona tiene que ser aprobada por la mayoría simple del Parlamento. Entonces, el Parlamento también tiene capacidad de decidir quién va a ser el presidente o la presidenta de la Comisión Europea. Y suele ser la persona que va a pasar, digo, que va a proponer leyes. Entonces, más o menos, así es como funciona el balance de poder dentro de la Unión Europea. Los estados o los países suelen elegir a personas dentro del Parlamento y dentro de este Parlamento, a posterior, se elige a presidente del Estado. Ojo con esta caracterización. Las personas no eligen al presidente de la Comisión Europea, sino son las personas que han elegido antes quienes van a elegir a la persona que va a dirigir la Comisión Europea, que es la persona que va a proponer las leyes, porque el Parlamento Europeo no puede proponer las leyes, no tiene capacidad de decir hay que pasarse esta ley o no, sino suele ser la Comisión Europea que tiene a un comisario de cada país que bajo el papel están ahí no para representar a su país, sino para representar a la Unión Europea y ser funcionarios de la Unión Europea, que igual probablemente tienen sus intereses personales, pero esos son las personas que tienen que proponer las leyes y las personas que van a aprobar o no las leyes son las personas del Parlamento Europeo. Entonces, miren esto porque es tan importante, es decir, los países que tienen más poder suelen ser los países que tienen capacidad de elegir si se va a pasar o no se va a pasar una ley, porque Alemania tiene 96 personas, imagínense Malta, que tiene 6 escaños, ¿qué capacidad tienen para aprobar o rechazar una ley? Probablemente muy poca. Entonces, son los países más grandes dentro de la Unión Europea que eligen qué se va a pasar y qué no se va a pasar. Pero también hay cosas hay políticas que se pueden vetar. Por ejemplo, en la actualidad, esto lo vamos a ver en la parte de Strongman Democracies, Hungría, que es parte de la Unión Europea, suele vetar una gran cantidad de políticas de ayuda social a migrantes o a la comunidad queer, etcétera, de cosas. Entonces, si bien es distinto probar, rechazar que vetar, porque es un rol o un poder distinto, sí es cierto que la mayoría de poder de la Unión Europea está concentrado con los países que tienen más personas, Alemania, España, Francia, etcétera, y tienen menos poder los países que no tienen tantas personas. Entonces, esta caracterización es importante porque les permite entender cómo se maneja el poder dentro del Parlamento Europeo y quiénes son las personas que van a estar ahí para pasar o aprobar las leyes. Pero segundo, que las personas que proponen las leyes no son personas que se supone que se eligen democráticamente, sino se eligen dentro del Parlamento Europeo, que suelen ser los cargos que en la mayoría de cosas van a proponer las leyes. Eso con respecto a la Unión Europea. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la parte de Strongman Democracies. Pero me quedan 5 minutos de Zoom, entonces voy a hacer una pausa acá y luego voy con la segunda parte. Espero que organización nos pueda juntar ambos videos. Dios mediante. Ok, parte 2 porque no tengo Zoom Premium. La parte 2 sobre Strongman Democracies es bastante corto, la verdad, porque creo que el tema es muy, muy, muy amplio. Voy a dar las caracterizaciones básicas, creo que igual hay otros talleres en internet que pueden ver, así que voy a intentar resumir todo el conocimiento que he estado leyendo, adquiriendo para hacer este taller. Eh, entonces, sobre las Strongman Democracies, esto es como que el punto medio entre una dictadura y una democracia, es decir, son bajo el papel democracias, pero cuentan con características dictatoriales. Creo que la primera característica importante de analizar es que hay un partido dominante que tiene poder sobre la mayoría de las instituciones, es decir, que las ha captado, que las ha capturado, que las ha coactado, que están bajo su yugo y puede hacer lo que desee con esas instituciones. Instituciones como la prensa, tienen la mayoría de medios de comunicación comprados o los medios que suponen terminan siendo desfinanciados, censurados. Tiene los medios de producción principales, tiene alianzas con la mayoría de empresarios, la mayoría de magnates, de millonarios, de oligarcas.
tiene poder sobre los juzgados, porque suele ser capaz de controlar a qué personas están dentro de las instituciones judiciales, como la mayoría de poderes o de tribunales superiores. Es decir, tiene capacidad de elegir quiénes están en esos espacios, lo cual le permite no solamente pasar resoluciones en contra de las oposiciones, sino tener juicios beneficiosos a favor de ellos. Lo segundo es de que suelen estar confirmados por figuras personalistas con mucho poder, como Bukele, como Modi, como Orbán, como Erdogan, que se venden a sí mismos como salvadores. Es decir, las strongman democracies suelen surgir en contextos de crisis. Por ejemplo, bueno, no sé si es una crisis, pero Modi suele presentarlo como crisis los avances de los musulmanes y cristianos dentro de India. Entonces Modi es el salvador en contra de la invasión cultural de musulmanes, o Bukele se suele posicionar a sí mismo como el salvador de la delincuencia y la criminalidad en El Salvador, valga la redundancia. Aunque, a ver, El Salvador, si es una strongman democracy o no, creo que depende de la posición política. Hay personas que lo pueden considerar como dictadura, hay personas que lo pueden considerar como strongman democracy, pero democracia no es hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera en la que se suele presentar, como figuras con mucho poder, que son aquellas personas que van a salvar al país de las crisis que ellos mismos crean. Bueno, en El Salvador no, pero en lugares como India, las crisis que ellos mismos crean y que son las únicas personas que pueden resolverlo, que son enviados divinos en algunos países más religiosos, o son el único jefe que puede lidiar con esos problemas. Entonces suelen venderse bajo esta figura personalista con poder, capacidad, divinidad, etcétera. En esos países suelen haber oposiciones políticas, pero suele ser perseguida constantemente. La persecución no únicamente tiene que ser con armas, suele ser con censura, con desfinanciamiento, con pasar juicios o investigarlos por corrupción bajo la plantación de pruebas para que luego sean imposibilitados de volver a gobernar. Suelen ser exiliados del país, como en Venezuela, o suelen ponerse muchas trabas para que puedan volver a postular a gobernar. Es decir, ¿hay maneras de poder ganar el poder democráticamente? Sí. ¿Hay elecciones? Sí. Pero la oposición política no puede manifestarse de manera como lo harían en otro contexto porque están siendo perseguidos constantemente por el partido ganador. Y suelen controlar la población mediante distintos medios, ya sea mediante la prensa, porque han capturado a la mayoría de medios de comunicación, la mayoría de periódicos, de televisión, de radio, y suelen transmitir los mensajes que quieran y suelen darle estos medios de prensa a los otros partidos, pero segundos porque suelen utilizar la violencia para reprimir a las personas y como que dar esa sensación de miedo de oponerte al régimen como en El Salvador o como en India, que hay muchas supresiones de disturbios, de manifestaciones, etcétera, ¿no? Entonces suelen controlar a la población mediante esos medios. Ojo que las normas de democracia suelen tener aceptación de las personas, porque como crean ese problema y se picturean o se retratan a ellos como la única persona capaz de representar los problemas, las personas actually suelen creer que las Stroman Democracies suelen ser una mejor opción a cualquier otra opción. Esos son los principales problemas, entre comillas, por decirlo, porque si bien suelen ser regímenes que pueden violar derechos humanos o suelen atentar contra un grupo de personas, hay otros grupos de personas que son particularmente, en la mayoría, que suelen estar contentos con estos regímenes o creen que son buenos o creen abiertamente en la aplicación de la mano dura o suelen creer en que los musulmanes están invadiendo culturalmente el hinduismo en India. Entonces, suelen estar de acuerdo con aquellos líderes porque creen que son la persona que necesitan, incluso aunque viole o atente contra ciertos derechos humanos. Entonces, más o menos suelen tener aprobación de las personas y suelen depender de la aprobación de las personas, porque acuérdense que estos regímenes hay elecciones, hay capacidad de elegir a otro partido. Si siguen ganando es porque aparte de controlar las elecciones, no completamente, porque hacer fraude no es gratis, es complicado sobornar a una gran cantidad de la población y mover todas las cosas cada 5 años. También suelen ganar en algunos escenarios la mayoría de votos porque las personas creen que es la única opción correcta o que la alternativa es terrible o que es la única persona que les puede ayudar a salir de las crisis. ¿Cuáles son las características que cumplen, no? Aparte de todas las que están escritas, que la población no suele apoyar. Ejemplos claros en debate. El primero es Hungría. Creo que Hungría es uno de los ejemplos que más se ha debatido recientemente dentro de debate. Y es un ejemplo curioso. Es una strongman democracy,
que pertenece a la Unión Europea. Es decir, aunque formen parte de uno de los organismos que más busca defender los derechos humanos en el mundo, suelen violar múltiples derechos humanos, suelen reprimir a las minorías sexuales o suelen estar en contra de los migrantes. Es decir, Víctor Orbán se representa a sí mismo como, creo que se llama Víctor, no, ojalá no haberlo dicho mal. Eh, Orbán suele ser un líder que se categoriza, sí, es Víctor Orbán, suele ser un líder que se representa o que autodenomina a sí mismo como una persona ultraconservadora, que busca estar en contra de las políticas progresistas y de género, sociales, etcétera, ¿no? Pero segundo en Hungría se suelen estar en contra de la oposición política de manera muy fuerte. A ver, a lo mejor no los persiguen y los van a matar, que sí ha sucedido, pero no es como que el denominador común, sino suelen ser muchos juegos dentro del manual, cruzando muchas crisis, muchas líneas grises. Por ejemplo, recientemente se cambió el sistema electoral para quitar la cantidad de votos a zonas donde la oposición tenía más poder y se destinaron aquellos votos a zonas donde el partido de Orbán tenía más poder, ¿no? Que es el partido de Fidesz. Entonces, particularmente hacen esta clase de cosas para estar en contra de la oposición. Suelen comprar la mayoría de medios de comunicación para que las oposiciones políticas tengan pocos medios de representarse y cuando lo hacen suelen denominar su discurso como un discurso dañino, extranjero, un discurso que está para dañar la soberanía del país, un discurso invadido de la izquierda progresista estadounidense. Entonces, es similar al discurso de Venezuela, ¿eh? Pero más o menos lo que suelen hacer es deslegitimar los discursos de la oposición y comprar la mayoría de los medios de comunicación. Mm, Pero tercero, suelen financiar y ejercer investigaciones judiciales a las personas de la oposición. Eh, si no estoy mal, el ejemplo que había leído es de que se financia una campaña donde se tacha al líder de la oposición como una persona corrupta en el 2018 y se le imposibilita de volver a participar o presentarse dentro de las elecciones. A ver, esto es lo que caracteriza a estas democracias, porque no estás matándolo directamente, estás jugando, entre muchas comillas, limpio, pero estás utilizando el poder para acabar con la oposición. Entonces, particularmente lo que hacen es acabar mediante métodos legales, entre muchas comillas, con la oposición utilizando todo el poder. Entonces, la oposición que existe en Hungría es particularmente nula. Es decir, Orbán lleva en el poder desde el 2010 y parece que se va a quedar ahí aún más años. Entonces es bastante como que complicado que la oposición pueda hacerle frente. Hungría, otra de las cosas que se suele hablar en debate es sobre cómo influye en la Unión Europea, porque no sé si la oveja negra de la Unión Europea, es como que una piedra en el zapato de la Unión Europea particularmente, porque lo que hace es estar en contra de la mayoría de decisiones políticas que se toman dentro de la Unión Europea. Porque como estamos hablando antes de el sistema de la Unión Europea y de cómo se ejerce el poder dentro de la Unión Europea, hay ciertas cosas que requieren la aprobación absoluta de todos los países, que suelen ser las políticas de relaciones exteriores. Por ejemplo, políticas para ayudar a Ucrania o políticas para meter sanciones de parte de la Unión Europea a Rusia, a China, etcétera, de países, necesitan la aprobación completa de todos los países. Es decir, las políticas públicas de la Unión Europea requieren que todos los países estén de acuerdo. Lo que hace Orbán es simplemente decir, no, yo no quiero políticas a favor de Ucrania, yo no quiero políticas en contra de Rusia, yo no quiero políticas sociales al exterior para los migrantes. Entonces son ciertas cosas que no se pueden pasar dentro de la Unión Europea sin la aprobación de Hungría. Hay cosas que sí se pueden pasar, cosas como políticas dentro de la Unión Europea, no hay un poder de veto acá, pero sí hay poder de veto sobre las decisiones políticas extranjeras. Ahí lo que suelen hacer los países es poner sanciones individuales, ¿no? Es como Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera. Reino Unido no, ya se salieron. Lo dije porque sí. Los países que están dentro de la Unión Europea lo que hacen es poner sanciones individuales, como país, como individuo, no como Unión Europea, a los otros países para ahora sí aplicar las sanciones y destinar la ayuda de manera individual para poder saltar por encima del veto que puede ejercer Orbán y Hungría, pero aún así el mecanismo de veto que tienen es muy fuerte. Y la presión que se les suele hacer dentro de la Unión Europea no suele ser muy efectiva, porque no hay muchas maneras de presionar, porque Hungría tiene
apoyo de otras zonas, tiene maneras de subsidiarse o seguir existiendo sin que la Unión Europea los ayude. Es más, la Unión Europea incluso ha mandado una gran cantidad de proyectos de infraestructura y de dinero dentro de la Unión Europea, incluso, digo, dentro de Hungría, incluso siendo consciente de las violaciones de derechos humanos que se hacían. Entonces ahí es un poco como que extraña la caracterización. Ya luego vamos a ver maneras de poder controlar a las strongman democracies, pero este es más o menos el caso de Hungría. El caso el segundo caso es el de India, que es India con Modi, que es un caso no muy similar, porque la manera en la que se establece el, mm, el BJP, que es el partido de Modi, es mediante un discurso más que nada social. Y es un discurso muy nacionalista hindú. Es decir, lo que hace Modi es decir, tenemos que posicionar al hinduismo como la mejor religión del mundo, tenemos que estar en contra de otras religiones y activamente hacer muchas políticas en contra de las personas musulmanes dentro de India. Es decir, la mayor manera en la que gana el apoyo de las personas es siendo abiertamente xenófobo con los musulmanes. Entonces es más o menos la manera en la que se construye el discurso. Y suele igualmente reprimir a la oposición, poner constantemente acusaciones de corrupción, inhabilitar personas, muy similares a las cosas que se hacen en Hungría, pero el control de medios que se hacen también es bastante peculiar. Por ejemplo, la BBC iba a sacar un documental sobre la masacre que ocurre en India en el 2002 y lo que hace Modi es simplemente decir, no, no quiero que este documental suceda y lo prohíbe. Igual otras investigaciones que se hacen dentro del país para encontrar crímenes contra los derechos humanos, Modi lo suele prohibir, suele negar la ayuda exterior a las personas musulmanes o suele hacer etcétera de cosas. Entonces, mm, más o menos acá la explicación es de que la manera en la que reprime o la que gana el apoyo es reprimiendo a los grupos o las disidencias religiosas, que también reprime a los cristianos, pero no en la misma medida que lo hace a los musulmanes. Pero particularmente hay un punto igual de encuadre muy importante con respecto a India, que es que la cantidad de poder que tiene Modi actualmente no es la cantidad de poder histórico que ha tenido. Es decir, hay una disminución del poder. En las últimas elecciones que tomaron lugar en India, ah, se esperaba que Modi y el BJP, que es su partido, ganaran con una mayoría abundante, pero no lo hicieron, creo que solamente ganaron el 40% de las elecciones. Por ende, se vieron forzados a formar una coalición para poder gobernar. Entonces, actualmente el BJP no tiene la mayoría en el Congreso, pero acuérdense que eso sigue siendo una democracia, por ende los procesos tienen que pasar dentro del Congreso. Entonces, como no tienen mayoría, hicieron una coalición que se llama eh, NDA, que en español significa Alianza Democrática Nacional, que básicamente está formada con otros partidos de derecha dentro de India. Por ende, el poder que tiene Modi ya no es un poder absoluto. Por ejemplo, cuando tenía, o en caso hubiese tenido más de un 50% de los escaños en el Congreso, iba a poder hacer cambios constitucionales, pasar las leyes sin necesidad de aprobación, tomar decisiones políticas, económicas que afecten al mundo en su totalidad, o sea, decisiones comerciales, decisiones fiscales, decisiones de aranceles, de importaciones, exportaciones, sin necesidad de que pasen o sean fiscalizados por el Congreso. Actualmente, la cantidad de votos que consiguió Modi fue menos de la cantidad que esperaba. Entonces, si bien sigue siendo una pseudo democracia, ya no tiene tantos elementos que pudo haber tenido para hacer una dictadura más opresiva y más jodida en contra de las personas. Entonces, particularmente la cantidad de poder que tiene actualmente el BJP y Modi es menor. Aunque aún así tenga menos poder, sigue cooptando la mayoría de medios, sigue haciendo represiones en contra de las personas musulmanes. Entonces, ¿a qué se debe la pérdida de su poder? Que es otra explicación muy importante. Y es porque, y es una de las cosas que vamos a ver a posterior, de cómo podemos controlar o cuáles son los mecanismos que existen para controlar aquellas Strongman Democracies. Como son Strongman Democracies, siguen dependiendo del voto de las personas y no tienen capacidad de llegar a todas las zonas del país. Si ven las estadísticas de los votos en India, la mayoría de votos que se han perdido y los votos que han ganado la oposición vienen de las periferias, vienen de las provincias fuera de la capital. Es decir, no hay tanto poder del régimen para captar o ganarse el voto de las periferias. Entonces, una de las principales maneras de las cuales se controla a esta clase de gobiernos es la capacidad de ganar elecciones, porque la oposición tiene manera de movilizar a las personas en las zonas menos reguladas, las zonas menos controladas, las zonas donde
el partido más grande no tiene tanto poder, que suele ser las periferias, las provincias más alejadas, etcétera, donde antes Modi tenía poder, pero cada vez tiene menos poder. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales se puede ganar, se puede controlar a esas democracias. Lo segundo es haciendo coaliciones de oposición, porque si bien es cierto de que hay muchos partidos que tienen ideologías distintas, suelen tener un incentivo en común, que es estar en contra de este partido dominante que los lleva como que excluyendo, marginando, etcétera, de cosas durante muchos años. Entonces, lo que suelen hacer los partidos de oposición es formar fuertes coaliciones para estar en contra del partido hegemónico, el partido dominante, que lo que hace no es como que no es probar que dentro del debate la oposición va a pasar políticas sociales pro movimientos o pro cosas verdes, pero lo que sí hacen es controlar las decisiones que pueda tomar el partido más grande, lo cual significa que cuando los partidos grandes quieren hacer políticas como antimigrantes o políticas exterminadoras o políticas discriminatorias, los partidos de oposición se juntan, que suelen ser partidos de derecha, de izquierda, de extrema izquierda, de centro, y diferentemente de la ideología política, se juntan bajo coaliciones y en conjunto votan de manera grupal para estar en contra de las políticas que se puedan ratificar dentro de India o dentro de Hungría. Entonces, eso es más o menos el caso de India, es decir, incluso aunque tengan la mayoría para gobernar, hay coaliciones muy fuertes que se han formado en respuesta al poder establecido que tiene el BJP. Entonces, es una de las segundas maneras en las cuales se suelen controlar esos gobiernos para que no se pasen de las manos, que es formando las coaliciones de oposición muy fuertes. Pero tercero es con respecto a la presión internacional que se puede ejercer, y acá es donde hablábamos de Hungría. Es decir, ¿es posible ejercer presión internacional sobre Hungría o puede la Unión Europea ejercer una presión suficiente sobre Hungría para que cambie o que no cambie? La respuesta es sí y la respuesta es no al mismo tiempo. Estos regímenes, esto parte, o en un debate, parte de probar que el régimen pseudo dictatorial depende en una gran medida de la ayuda internacional. Es decir, que el reconocimiento internacional, que la legitimidad, que las políticas internacionales, que el comercio es uno de los medios principales para que estos como que países o estos regímenes se mantienen. Porque cuando ahora no tienen o no tienen uno de los principales medios para mantenerse, la opinión pública cambia. La opinión pública es menos favorable para esos políticos, porque acuérdense que esos políticos igual dependen del voto, dependen de la aprobación. Entonces, para estos debates, para ganarlo o, hacer que, o ganarlo desde el gobierno de oposición, es necesario probar que esos regímenes dependen o no dependen de una manera significativa de la ayuda internacional. Eso se puede caracterizar mediante las empresas que son productoras y que necesitan vender, la cantidad de ayuda social que se necesita por la desigualdad o la cantidad de pobreza que existe, políticas sociales, préstamos del FMI o préstamos o bonos o fondos verdes o fondos de pobreza que existe dentro de la Unión Europea. Depende de probar esto, ¿no? Por ejemplo, Hungría recibe una gran cantidad de apoyo de la Unión Europea para proyectos de infraestructura, que era lo que les decía antes, y comerse una gran cantidad de cosas con la Unión Europea, los cuales tienen tratos de no aranceles. Entonces es fácil probar en un debate que tiene una gran cantidad de comercio, lo cual hace que la legitimidad y estabilidad del gobierno se respalde dentro de esto, ¿no? Entonces cuando no tienes o cuando ejerces estas sanciones, en efecto puedes ejercer una presión fuerte. La respuesta de oposición más clásica acá es no, porque tienen otros espacios que les siguen comprando China, Rusia, Norcorea, ¿no? Los típicos países que se mencionan. Pero acá la respuesta de nuevo es, no es lo mismo, no es el mismo mercado, no son las mismas necesidades, no es la misma cantidad de personas, no son las mismas condiciones de comercio, que son las que te permiten mantenerte en el poder. Entonces, la presión internacional suele ser un mecanismo efectivo porque estos regiones en particular dependen fuertemente de la aprobación popular de las personas. Entonces, cuando atacas a las personas en el poder, las personas en las industrias, etcétera, de cosas, pues es más fácil que estos regímenes caigan o pierdan la cantidad de poder que tienen. Entonces, más o menos es eso, para probar que la presión internacional puede funcionar o no puede funcionar. Creo que las tres maneras son efectivas de controlar a los partidos, pero creo que todo depende del contexto específico. Por ejemplo, probablemente las coaliciones de oposición no sean tan efectivas en un país como El Salvador, que la oposición es mínima, pero sí sean más efectivas en India, o la presión internacional probablemente no sea tan efectiva en India, que es un país enorme que le puede vender a un montón de países y que a lo mejor las sanciones no representan tanto daño, pero sí
las coaliciones de oposición suelen ser particularmente jodidas en este país, que evitan la acumulación de poder que puede ejercer Modi. O sí, o la presión internacional sí puede ser algo efectivo dentro de India, sí, lo que hace es joder más a las periferias, que son las mayorías de personas que están votando en contra de Modi o por la oposición, particularmente la presión internacional sí puede hacer un cambio. Todo depende de cómo se presente en el debate. Creo que son maneras de presentarlo de gobierno o oposición. Únicamente depende de cómo tomen ese taller y cómo decidan implementarlo. Nada, eso es todo lo que tenía preparado. Particularmente, no tengo nada más. Creo que es una manera sencilla de resumir la mayoría de ambos sistemas que se utilizan en debate y cómo funcionan, qué mecanismos tienen, cómo se controlan, y si son buenos o son malos y cómo premiarlos y cómo caracterizarlos. Entonces, nada, con eso me despido. Gracias por la atención. Nos vemos en el torneo. Ojalá que estén participando.